¿Qué tal? Efectivamente, bienvenidos a la entrevista de CNH que dedicamos a la actualidad y asuntos que interesan a Huelva y a su provincia. Hoy nos centramos en un episodio que se registró el pasado domingo en la capital onubense y que seguro que todos conocen, como fue ese fuerte olor que se desplegaba por toda la ciudad, pero del que se desconocen las causas porque las estaciones de medición no detectaron ninguna anomalía en las emisiones a la atmósfera de la industria química de Huelva. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros al responsable del grupo de investigación sobre contaminación atmosférica de la Universidad de Huelva. Él es Jesús de la Rosa. Bienvenido, un placer tenerle aquí en la entrevista. Jesús de la Rosa, que ha lanzado una hipótesis sobre las verdaderas causas de ese olor importante que cientos de onubenses detectaron el pasado domingo. Según su hipótesis, las causas de ese episodio son ajenas a la actividad de la industria química de Huelva y hay que buscarlas, o podrían buscarse, en las balsas de fosfoyesos. Cuéntenos, por encima, qué es lo que le lleva a pensar en esa hipótesis. Sí, un poco la historia, pues voy a poner antecedentes, ¿no? El domingo durante la tarde, aproximadamente entre 6, 8 de la tarde, y principalmente a través de redes sociales, y se alerta de un episodio grave, ¿no? De un clima, una neblina ácida en toda la ciudad, no un barrio preferencial, sino además a lo largo de todo el perímetro, sobre todo sur. Y en ese momento pues teníamos unas condiciones de viento registrados aquí por Meteo Huelva, en la misma Francisco Montenegro, de viento sur, suroeste, incluso rachas de sureste, muy débiles y con una importante inversión térmica. Ya nosotros desde el miércoles 8 hemos detectado la entrada de polvo sahariano. Eso implica que también hay unas condiciones meteorológicas muy concretas que favorece también la entrada de viento de sur, y en ese momento pues desde las 3 de la tarde entró gran parte de esa masa sahariana en forma de polvo en la atmósfera de Huelva. Cuando digo en Huelva, repito, no en la ciudad, sino en toda la provincia. Cuando viene un evento regional, pues se registra en todas las estaciones de la red de calidad de Huelva, incluso de toda Andalucía. Entonces, fue a partir del día siguiente, cuando ya los datos se publican en la web de la Consejería de Medio Ambiente, cuando se empieza a evaluar pues contaminante uno por uno qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y nuestro primer cometido es ver el SO2 industrial, ¿no? El SO2 es un contaminante claramente asociado a una de las industrias que se encuentran en la avenida aquí Francisco Montenegro, y es la principal trazador para nosotros de este origen industrial, porque además es la que conlleva todos los metaloides y metales que ahora mismo pues caracteriza la atmósfera de Huelva, ¿no? Entre ellos el arsénico, selenio, bismuto, cobre, zinc, níquel, vanadio, entre otros. Y nos dimos cuenta que no existía ningún pico de SO2. Quiero también destacar que nosotros el seguimiento de estos contaminantes lo hacemos a través de informes que ponemos a disposición de la población en un blog de nuestro grupo, y que realizamos una evaluación no solamente de Huelva, sino de todas las estaciones de Andalucía, ¿no? En ese momento, pues intentando ver otros contaminantes, efectivamente NO2, que tiene tanto un origen de tráfico, combustión, biomasa, lo que son las estufas domésticas, ¿no? Que utilizan tanto madera como pellets, que ahora está muy de moda. También tiene un origen industrial. Pues veíamos cómo había una gradación desde incluso Matalascaña, Mazagón, con picos no superiores a 15 microgramos por metro cúbico. La legislación permite picos 10 minutales, ¿no? La legislación europea permite hasta 200 microgramos por metro cúbico a la hora. Y en ese momento, bueno, pues las estaciones de fondo rural pues daban muy bajo, que es lo que debe dar. En el cinturón entre Punta Umbría, La Rábida, Palos y Moguer, que sería una de las estaciones que corresponde al primer cinturón industrial, el posible impacto del primer cinturón industrial que corresponde a Nuevo Puerto, pues no llegaban a picos de 30, 10 minutos. Y después, cuando lo comparaba, y las estaciones de aquí, del segundo cinturón, que ya están incluidas dentro de Huelva Capital, pues es decir, Marismas del Titán, al lado del Hotel Luz, digo la referencia para que se ubiquen, ¿no?, los barrios en Huelva. Marismas del Titán, Pozo Dulce en el Matadero y Campus del Carmen, allí en la universidad,
pues llegaban a 50, 60. Entonces no veíamos tampoco en el NO2 un motivo de alarma ni de alerta, ¿no? Y después, por último, las partículas sí, las partículas tuvieron un remonte a partir de las 3 de la tarde, llegaron hasta 50 microgramos por metro cúbico, que en esta época del año es bastante alto. La legislación permite hasta 50 microgramos por metro cúbico como media en todo el día. Es decir, si tenemos pico de 50, pero durante la mañana no llegábamos ni a 15 aproximadamente, pues prácticamente estábamos dentro de lo que marca. También hay que decir que cuando entra la masa sahariana entra con polvo en suspensión, lo cual incrementa, pero es algo que la legislación lo permite, en el sentido que es una causa natural, no está provocado por combustión, industria o tráfico. Sí, que los niveles de emisiones que provienen de la industria no podían explicar ese olor. Efectivamente, dentro de lo que son los parámetros que marca la legislación vigente, estaba dentro de los parámetros normales. Incluso si se comparaba en el blog, en el informe que hemos hecho, a disposición, repito, de la ciudadanía, se puede comprobar cómo a nivel andaluz, Huelva era una de las estaciones, bueno, la estación de campo en concreto, era una de las estaciones que incluso tenía uno de los niveles más bajos en todos los contaminantes en relación con otras estaciones. Por ejemplo, la que más anomalía tenía en ese día era Príncipe en Sevilla y Granada Norte, ¿no?, en Granada, que son típicas, en este caso, de tráfico. Entonces, claro, cuando la ciudadanía percibe una mala calidad del aire y, en este caso, los gestores, los científicos, decimos que está bien el aire, algo falla. Algo falla, y en este caso pues está la herramienta, ¿no?, en el cual, pues, con la que medimos la calidad del aire, ¿no?, y no está dentro esa acidez que pudimos percibir y que, bueno, a veces, como ya he dicho, nosotros nos hemos acostumbrado a veces, ¿no?, por lo menos los que vivimos aquí de toda la vida en Huelva, ¿no?, nos hemos acostumbrado un poco a ese olor, ¿no?, a ese olor, pues, característico, y que, bueno, otra de la sintomatología, ¿no?, que tenía, se percibía, ¿no?, en los onubenses, era el picor de garganta, irritación de ojos, y además, sobre todo, tendría más repercusión en aquellas personas que tuvieran ahora mismo un proceso de resfriado, gripe o afección pulmonar, ¿no? Entonces, la calidad del aire en ese sentido tiene que salvaguardar sobre todo los intereses de los más desprotegidos, es decir, de los más débiles, ¿no?, niños, ancianos o personas enfermas. Entonces, si hay estas discrepancias, es que no estamos utilizando la herramienta adecuada, ¿no?, para medir. Bien, al día siguiente también, el lunes por la mañana, pudimos ir en la estación, tenemos nosotros medidores de lo que son partículas ultrafinas. Vimos que había una concentración de ultrafinas, que son las que tienen también más afección para la salud, que no está ahora mismo incluida en la directiva europea, pero posiblemente dentro de poco lo estén. Pues veíamos unos niveles que duplicaba, incluso triplicaban los niveles que tenemos durante la mañana. Eso dentro de un proceso también de emisiones de tráfico, industria o incluso combustión también es probable, ¿no? El hollín, digo todos estos parámetros para que se vea que no solamente nos hemos restringido, ¿no?, a lo que es el estudio estándar de lo que marca la legislación, ¿no? En el caso del hollín, que es un contaminante también que ahora mismo está muy de moda, porque se ha comprobado que tiene una relación directa con el incremento del colesterol, ¿no? Es decir, pues, está relacionado con crisis cardiorrespiratoria. Se alcanzaba a última hora de la noche hasta 5 microgramos por metro cúbico, dentro de los 50 que medíamos en la cabina en ese momento, ¿no? Bien, al final, dentro de este puzzle que le estaba diciendo, los vientos, repito, condicionantes, vientos dominantes del sur, de componente sur, tanto segundo o tercer cuadrante, poca renovación del aire, inversión térmica, también la calima, que va en altura, lo que hace es aplastar un poco más todo lo que es el espacio del aire, ¿no? Entonces los contaminantes, lo que exista, se encuentra en ese proceso. Bien, pues estaba claro de que ahora mismo la industria que existe en el Francisco Montenegro, pues su trazador es SO2 y no veíamos ese trazador. Ese trazador, que es el SO2, repito, se puede neutralizar en un momento dado con agua, había mucha humedad en el ambiente, durante la mañana había niebla en Huelva, bastante persistente, y también se puede neutralizar con el polvo sahariano, lo que aprendíamos en la escuela, ¿no?, ácido más base,
sal más agua, ¿no? Pues esto también se ocurre en el aire, ¿no? Lo que pasa es que esas partículas también las respira, es decir, con esa carga ácida. Al final, todo esto pues, nos hace ver, y sobre todo lo que estamos lanzando esta hipótesis, y teniendo en cuenta que la planta de fosfórico de Fertiberia no está funcionando, pues que este evento de alta acidez, ¿no?, que hemos tenido en la atmósfera en Huelva el domingo durante la tarde, pues se debe a una posible interacción entre las balsas, es decir, el material que compone las balsas de fosfoyeso, la producción de lixiviados ácidos, que viene sobre todo por la alta humedad y por la lluvia que hemos tenido. Pues ha llovido en octubre, ha llovido en el día de Navidad, ha llovido también en esta semana pasada un poco. Entonces, esta semana, perdón. Entonces, lo que hace es la producción de lixiviados ácidos, que a principios del 2013, en lo que son las balsas de fosfoyeso, sabemos que son 1.200 hectáreas. Estoy dando datos para que todo el mundo comprenda un poco la magnitud de la fuente, ¿no?, que está ahora mismo como hipótesis de trabajo para explicar este evento de acidez, ¿no? Y descartando esa posible industria, repito, que ahora mismo pues, no ha marcado ese trazador, no se ha visto dentro de los trazadores que tenemos las cabinas. Entonces tenemos 1.200 hectáreas de fosfoyesos, es decir, 1.200 campos de fútbol, cada campo de fútbol tiene una hectárea. A principios del año 2013 había 10 millones de metros cúbicos de lixiviado, es decir, son ácidos débiles, que es una mezcla de ácido fosfórico con sulfúrico con fluorhídrico, y en ese momento, bueno, pues durante el verano se ha llegado hasta evaporar y a tratar en la planta de tratamiento. Sabe que hay ahora mismo una orden judicial por la cual se comita a Fertiberia a restaurar, efectivamente. Todo pasa primero por lo que son los lixiviados, esos 10 millones de metros cúbicos que se pasó este año, según fuente de Fertiberia, a 1 millón de metros cúbicos. Pero claro, la pluviometría ha seguido produciendo ese ácido, ¿no?, durante este otoño y parte de invierno que ya tenemos, ¿no? Y entonces, en ese momento es cuando de la reacción de ese agua con ese fosfoyeso es de donde saldría esa posible nube ácida que hemos tenido, y que en un momento dado está concentrada siempre los fosfoyesos. Mientras que no haya renovación y pues se queda allí, mientras que haya un poco de movimiento del aire, pues avanza donde le toque. En este caso, pues le ha tocado a Huelva Capital en un evento, repito, que desde mi punto de vista es único. Hacía tiempo que ya no percibíamos, nosotros estamos 24 horas dedicados, ¿no?, a ver qué es lo que pasa en el aire en Huelva y en Andalucía, y hacía ya años que no ocurría esto, y siempre, claro, cuando funcionaba la fábrica, este tipo de acidez pues se le achacaba a lo que son las emisiones canalizadas. Lo he dicho al principio, la protesta ha sido en Huelva en general. Si hubiera sido un foco industrial en concreto, hubiera trazado a un barrio en concreto de Huelva, ¿no?, hubiera impactado en un barrio en concreto, pero se dieron unas circunstancias muy distintas, ¿no?, a la que en principio pues plantearía una hipótesis industria sí o fosfoyeso, ¿no? Entonces, es una hipótesis que ahora mismo estamos barajando y que ya estamos trabajando pues para diseñar tanto la experimentación como la teórica, como el análisis de datos históricos. No sé si sabe, pero nuestro equipo de trabajo empieza a muestrear en Huelva con el diagnóstico del plan de calidad, lo que es el embrión, desde julio del año 99. Desde entonces no hemos parado de muestrear 65 componentes inorgánicos en la atmósfera, ¿no? Y fruto de ello pues ha sido pues describir esas anomalías que tenemos en el aire, compararlas a nivel tanto andaluz como nacional, incluso mundial. Sí, la clave de la hipótesis, para que nos entendamos todos un poco, la clave es que si se produjo un ambiente enormemente ácido en Huelva el domingo y no se encuentran razones en la industria ni en los vientos, en las condiciones climatológicas que expliquen ese ambiente ácido, lo lógico sería pensar que pudiese provenir de una multitud de aguas ácidas que tenemos aquí al lado, por ejemplo, que son las balsas de fosfoyeso. Es esto que tenemos aquí. He traído una muestra, he traído 3 muestras. Estos son fosfoyesos. Esto es el ácido débil pues menos diluido, y esto es más diluido. Entonces, cuando el agua percola, produce esto, y si se concentra, da esto. Entonces tiene un pH de 1,6. Esto es, el agua ácida del río Tinto está alrededor de 2,4 y con una matriz que es sulfúrico.
Y el sulfúrico en un momento dado, el trazador puede ser el SO2 y en un momento dado pues la industria química que está aquí en Huelva y que utiliza sulfúrico, en este caso en la metalurgia del cobre, pues tendríamos trazadores para saber su origen. Y en el caso de que la hipótesis sea cierta y efectivamente el mal olor y el picor de ojos, de garganta que se produjo el domingo se debiese a ese agua o a esa nube ácida provocada por las balsas de fosfoyeso, en caso de que eso fuese cierto, ¿ese aire que respiramos el domingo pudo ser perjudicial para la salud de las personas? Hombre, ya fue perjudicial porque hubo irritación, ¿no? Más allá de esa irritación. A ver, ahí dentro de lo que es el olor o la acidez, esa nube también llevaría compuestos sobre todo metálicos, que no conocemos. Bueno, podemos aventurar, ¿no?, a decir, ¿no?, pero no quiero ser, en este sentido, nosotros trabajamos con datos. Entonces, si no tenemos la muestra, no podemos lanzar hipótesis, ¿no? Está claro que va a ser todos los metales que pueda tener esto, ¿no?, y que pueda contribuir también a que llegue al aire. El aerosol que se formó en realidad es una interacción entre partículas muy finas, posiblemente de una moda ultrafina, inferior a 0,1 micra, y agua, ¿no? Agua, en este caso, ácida. Y ahí pues podría entrar todo lo que, repito, sea la posible carga metálica que esté en los fosfatos, ¿no? Bueno, a partir de ahora, su equipo de investigación, el grupo de contaminación atmosférica que se encarga de estudiar la calidad del aire no solo en Huelva, sino en toda Andalucía, empieza un proceso de estudio, de analizar las muestras que se han ido detectando desde el año 99, según comentaba. Desde el año 99 tenemos un histórico, prácticamente ahora estamos al 50% al año muestreando. Eso significa, sobre todo, quiero también destacar que nosotros no trabajamos para la empresa, trabajamos para la Administración y para el Plan Nacional de Investigación y para el Plan Andaluz de Investigación. Son nuestras fuentes en este sentido de investigación. Nosotros ahora mismo tenemos el planteamiento de un trabajo de este tipo. Vamos a realizarlo a 3 niveles. Uno, por supuesto, estudiar todos los históricos, es decir, ver situaciones sinópticas en las cuales tengamos muestras, donde tengamos filtros analizados, tanto en PM10 como en PM2,5, y que podamos percibir que fueron unas condiciones similares a las que tuvimos el domingo durante la tarde. Un segundo nivel, que es un aspecto más teórico, hay software que nos permite modelizar qué es lo que ocurre cuando aquí entra el agua de lluvia y no se produce esto, sino que va al aire, es decir, no se crean estas grandes piscinas que tenemos en el dominio de los fosfoyesos. Y un tercer, además de esto, un tercer nivel, que sería ya un experimento en laboratorio. Hay una serie de experiencias que se realizan en esferas, donde se modeliza lo que son las condiciones de introducción del agua, de la lluvia sobre el fosfoyeso. En ese momento esas esferas están en España, son el proyecto Eurofore, que se encuentra, por ejemplo, en el CEAN en Valencia, y que podemos intentar ver qué es lo que ocurre y además tener todos los detectores necesarios en esa cámara para percibir qué es lo que ha habido, qué es lo que ha interaccionado, qué es lo que ha llegado al aire de Huelva, ¿no?, en un método para reproducir las condiciones naturales. Esto, repito, no ocurre normalmente en Huelva, ha ocurrido, igual que cuando puede ocurrir una inundación, pues son una serie de circunstancias que pueden llevar a esto y que, bueno, en principio, repito, no quiero crear alarmismo, pero sí es importante que, bueno, es una hipótesis de trabajo. En ciencia no podemos estar siempre ser muy restringidos a lo que son nuestras hipótesis de partida y, hombre, hubiera sido muy fácil desde el principio haber dicho, bueno, esto es industria, ¿no?, y ya está, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy estudiosos de los datos y a partir de ahí lanzar las hipótesis y esto es lo que ahora mismo os puedo comentar. La pregunta que quizás nos hacemos todos ahora mismo cuando escuchamos su exposición es ¿por qué no se ha pensado en esta hipótesis mucho antes? Porque en Huelva se han registrado episodios, si no como este, muy parecidos a que se produjo el domingo. ¿Por qué no se ha pensado antes en esta hipótesis o en una hipótesis que fuese distinta a que el olor fuese causado por la actividad de la industria? Pues muy fácil. Ahora mismo ya no tenemos el foco industrial responsable
por lo menos es lo que nos aseguran, responsable de esa acidez que teníamos antes en Huelva, y cuando llegaban los humos a Huelva venían asociados en un cóctel de químicos en las cuales todo venía junto, incluyendo el SO2, incluyendo el fosfato. Entonces, es por eso ahora mismo hemos un poco, como quien dice, despejado variables, ¿no?, dentro del sistema. Y ahora mismo pues tenemos un sistema más simple de ecuaciones, las cuales pues nos hace pensar en esta posibilidad. Esto no implica, además, quiero también resaltar que las condiciones meteorológicas favorecieron, no son las responsables de que tuviéramos, eso está muy claro, ¿no? Lo que hacen las condiciones meteorológicas es beneficiar a que se dé una serie de circunstancias, y sobre todo pues la poca velocidad del viento, la dirección del viento y sobre todo la inversión térmica con esa llegada de masa sahariana que hace que baje el nivel de lo que son los contaminantes en el suelo, pues lo que ha favorecido quizás estas circunstancias quizás un poco excepcionales. ¿Esto puede ocurrir en verano? En verano hay por ejemplo, brisa. ¿Por qué no percibimos esto en verano? Pues quizás en verano porque la capa de mezcla está muy alta, no tenemos, hay más dispersión y también la velocidad del viento es mucho mayor, ¿no? Es decir, se dio una serie de circunstancias un poco, repito, como si fuera de manual, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, quizás, pues, repito, la hipótesis está ahí y lo que tenemos que hacer es trabajar y nunca mejor dicho. Bueno, pues a lo mejor gracias a esa hipótesis de Jesús de la Rosa nace en estos estudios, y de esos estudios por fin podemos conocer las causas de esos episodios como el que se dio el domingo en Huelva Capital, y a partir de ahí, una vez conocidas las causas, poder tomar cualquier tipo de medida o estudiar las consecuencias que pueden tener ese tipo de nubes ácidas, digamos. Yo lo que sí llego a la conclusión de todo esto es que cada vez que conocemos muy poco de los fosfoyesos. Yo creo que es necesario que ahora mismo haya un plan de choque, que sea un problema a nivel, que se tome como un problema de ciudad, y que la institución, en este caso de la que yo procedo, que es la Universidad de Huelva y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos impliquemos pues para que los grupos de trabajo especializados, tanto en el caso de geoquímica, de aire, de suelo, ahora por ejemplo un compañero nuestro ha recibido la grata noticia de ya le ha sido concedido un proyecto de investigación para trabajar en fosfoyeso, un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, en este caso de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo, pues para desarrollar para estudiar la química, en este caso de los fosfoyesos y su interacción con los lixiviados. Bueno, pues también la posible aplicación de los fosfoyesos, es decir, tenemos patentes en las cuales los fosfoyesos se pueden utilizar en obra pública, por ejemplo, para crear una mejor adherencia a los asfaltos. Bueno, no sabemos mucho todavía en las consecuencias que puede traer estos lixiviados, su extracción y qué cantidad de tierras raras, que son ahora mismo un elemento estratégico en lo que es la economía mundial, ¿no? China ahora mismo está en búsqueda de una serie de elementos que tienen estos lixiviados y que ahora nosotros los tenemos ahí y bueno, repito, hay que respetar la decisión judicial, pero creo que eso puede ir, es decir, hay que cerrar lo que es crear una especie de cementerio, lo que es los fosfoyesos, controlar lo que son los lixiviados, pero yo creo que se tiene que desarrollar una investigación paralela de utilidad en un momento dado de esos fosfoyesos para que en un momento dado, pues igual que otros residuos que hemos tenido en industriales, por ejemplo las cenizas de pirita, pues puedan tener una utilidad y exportarlo incluso y desalojarlos de aquí. Bueno, el problema es que no se conoce muy bien lo que son los fosfoyesos, sí. Es lo que se plantea. Hay mucho hecho, pero cada vez que conocemos hay más desconocimiento. Sí. Bueno, pues ese es el toque de atención de Jesús de la Rosa. Conocemos muy poco de los fosfoyesos, pese a la cantidad que tenemos en Huelva, y habría que estudiar más, pues, cuáles serían las características o las consecuencias de los fosfoyesos, de su interacción con los lixiviados, de las balsas, y en cualquier caso... Perdón, sus aplicaciones técnicas, yo creo que es un residuo que se podría, en un momento dado, con ciencia, se puede aprovechar. Creo que hace falta mucha ciencia todavía los fosfoyesos. Bueno, pues ese es el mensaje de Jesús de la Rosa, y al margen del fenómeno que se produjo el domingo, nos queda poco tiempo, pero quizá unos minutos para
hablar más en general sobre la labor que hacéis en este grupo de investigación dedicado a la contaminación atmosférica, a la calidad del aire. Recientemente la Junta de Andalucía presentó un plan de calidad del aire basado en unos estudios y ese plan, si no recuerdo mal, decía que Huelva es de las zonas de Andalucía que tienen mejor calidad del aire, mejor que muchas ciudades que ni siquiera tienen actividad industrial. Sí. Por ejemplo, aparecía, si no recuerdo mal, en ese estudio que las ciudades con peor calidad del aire eran Granada y Bailén. Y Bailén también, sí. Científicamente está demostrado. Huelva es de las ciudades que tienen una mejor calidad del aire. Con los parámetros legales en la mano, ahora mismo encima de la mesa, sí, efectivamente. Y tenga en cuenta que nosotros participamos en el diagnóstico de nosotros, fíjese, desde el año 99 ya muestreando, ¿no? Ahí donde se hizo el diagnóstico de la calidad de Huelva y también hemos participado en el diagnóstico de Gibraltar y de Bailén y ahora mismo desde el año 2007 en toda Andalucía. Lo que hacemos pues ahora mismo son un trabajo de vigilancia y de intentar conocer la contribución de fuentes, lo que apoyamos a la Administración para que ellos puedan haber elaborado, nuestros datos han servido pues para elaborar esas líneas. Ahora mismo nuestra anomalía geoquímica, cada ciudad que está al lado de una industria tiene una anomalía geoquímica y eso es evidente en Huelva capital, lo he dicho anteriormente, en el aire los onubenses pues respiran más arsénico, selenio, bismuto, cobre, zinc que otros habitantes de Andalucía. En Córdoba, pues cobre, zinc y cadmio. En Campo de Gibraltar, níquel, vanadio, cromo, cobalto. En Bailén, níquel, vanadio. Ahora mismo en Bailén no, porque ya han cerrado toda la cerámica. Entonces, es decir, que también hay que tener en cuenta que aunque exista una legalidad, en este caso no superamos los límites de partículas, no superamos el SO2, no superamos el dióxido de nitrógeno, ni ozono. Hay ciudades mucho peores, por ejemplo, como ha dicho usted, Granada, Bailén, algunas estaciones de tráfico de Sevilla. En general, nosotros tenemos que ser siempre, en cuestión de calidad del aire, poco conformistas. Tenemos que ir a una emisión cero, eso nace desde la industria hasta nosotros mismos. Utilizar menos los vehículos, utilizar menos quizás las estufas pues poco acondicionadas e intentar que la emisión sea cero para que nosotros podamos respirar un aire limpio. Todo lo que invirtamos en medio ambiente y en aire limpio, al final no lo ahorraremos en tema de salud y en tema de hospital. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen ya otros países más avanzados en el mundo como Estados Unidos, Suecia, en general todos los países escandinavos o Centro Europa. Bueno, pues esas son las recomendaciones de Jesús de la Rosa, que es el responsable del grupo de investigación sobre contaminación atmosférica de la Universidad de Huelva y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Jesús de la Rosa, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerle aquí en la entrevista de CNH. Gracias por haber propiciado que los onubenses conozcan algo más o mucho más sobre un asunto que preocupa y que es de enorme interés para la ciudad de Huelva. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Jesús de la Rosa, responsable del grupo de investigación sobre contaminación atmosférica de la Universidad de Huelva. Ha sido nuestro invitado de hoy aquí en la entrevista de CNH. En otra ocasión volvemos aquí con otro invitado para seguir hablando de cualquier asunto que interese a Huelva y a su provincia.